¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente el infierno? El concepto de infierno detallado en la Biblia ha sido tema de intriga, debate y contemplación durante innumerables generaciones. En esencia, el infierno se entiende a menudo como un lugar o estado de castigo después de la muerte. ¿Cómo es el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo es el infierno? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos sumergiremos profundamente en una reflexión sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas de la Biblia y desentrañando misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Qué nos revela realmente sobre el más allá? Si estás interesado en este contenido, te pido tu apoyo con tu suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. El infierno es fuego ardiente y sufrimiento. La Biblia menciona frecuentemente que el infierno es de fuego. Dice Apocalipsis 2010, y el que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia, o anticristo, y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche durante los siglos de los siglos. ¿Es realmente el castigo eterno lo que les espera a los perdidos? La respuesta es sí. Las palabras utilizadas dejan poco lugar a dudas. El griego no podría haberlo expresado con más fuerza al mencionar tanto el día como la noche en la frase por los siglos de los siglos, que literalmente significa hasta los siglos de los siglos. Se citó a Jesús diciendo que el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Significa retirarse de la fuente de la tentación. Es mejor entrar cojo en la vida que con las dos manos entrar en el infierno, en el fuego inextinguible. ¿Sabías que la palabra infierno proviene de la traducción griega antigua del término hebreo para el valle de Hinnom? Este era un lugar fuera de los muros de Jerusalén que estaba contaminado con el culto a Moloc y sacrificios humanos, lo que llevó a su uso como vertedero donde se quemaba basura. El fuego ardiente y los gusanos que lo infestaban lo convertían en una representación vívida y sorprendente del destino de los condenados. Este lugar también es llamado Lago de Fuego en Apocalipsis 20, versículos 1315, donde la muerte y el Hades, el reino de los muertos, son arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, la separación eterna de Dios, y si el nombre de alguien no se encuentra escrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego. El mensaje de Jesús fue saber lo terrible que es el infierno. Cualquier sacrificio vale la pena para evitarlo. Por lo tanto, no podemos pensar en el reino de Dios solo en el contexto de la recompensa. También debemos pensar en términos de sacrificio, oscuridad y desesperación. El infierno también es descrito como un lugar de completa oscuridad en Mateo 812. Se dice que algunos serán arrojados afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagínate estar en un lugar tan oscuro que no puedes ver nada, y lo único que puedes oír son los sonidos de la tristeza y la desesperación. El uso de artículos definidos con llanto y crujido enfatiza la naturaleza aterradora de la escena. Apretarías los dientes en este momento solo si estuvieras sufriendo un dolor insoportable. En el infierno hay un perpetuo crujir de dientes. Eso es seguro. Jesús no rehuyó hablar del infierno. De hecho, lo hizo con más frecuencia que cualquier otra persona en la Biblia. Hay ciertos ministerios que nunca mencionan el infierno ni nada relacionado en sus sermones. Serán separados de Dios y de cualquier otra fuente de consuelo genuino y serán arrojados a la oscuridad. Es la oscuridad que resulta de la exclusión del cielo, la tierra de la luz sin esperanza. Es la oscuridad que resulta de la exclusión del cielo, la tierra de la luz. Los que estaban afuera están en las regiones de oscuridad, pero eso no es lo peor. Habrá llanto y crujir de dientes. La miseria del condenado se describe como una gran aflicción, lágrimas derramadas sin propósito y angustia del espíritu que ora eternamente. Esto describe el sufrimiento que experimentarán los condenados como resultado de la ira de Dios. Aquellos que son condenados por sus pecados
rechinarán los dientes. Mirarán con envidia la felicidad de los demás y reflexionarán con temor sobre la perspectiva del pasado que ya pasó. Soledad. La soledad es uno de los sufrimientos más profundos. El sentimiento de aislamiento total, de estar completamente separado de la misericordia de Dios, podría ser una de las características más llamativas del infierno. En 2 Tesalonicenses 1 se dice que este pueblo pagará la pena y sufrirá el castigo de la destrucción eterna, siendo expulsados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es imposible que haya un Dios que no castigue el pecado. La idea de que un Dios que es amor no puede castigar el pecado ignora el hecho de que Dios también es santo y debe actuar de acuerdo con lo que es justo y equitativo en el mundo. El castigo mencionado aquí se define como destrucción eterna, usando la palabra io-nos, que se usa 70 veces en el Nuevo Testamento y nunca se refiere a la aniquilación. El término se refiere a la pérdida del bienestar o la destrucción del propósito de la vida. En Lucas 537, los odres a los que Jesús se refiere fueron destruidos, lo que significa que ya no servían. Todavía existían, pero no se podían volver a utilizar. Sin embargo, la presencia del fuego no es lo único que caracteriza al infierno. Mientras el Señor estaba con ellos en el fuego, los 3 jóvenes hebreos de Daniel 3 no experimentaron ningún malestar. Fiel a su nombre, el infierno es un lugar donde los humanos separados de Dios y todo lo bueno y bendito en su presencia se encuentran. El concepto de infierno tal como se describe en la Biblia se resume en la frase de la presencia del Señor. No hay nada más que decir sobre sus horrores, excepto el hecho de que Dios y cada aspecto de su carácter estarán ausentes del infierno, excepto uno, su implacable y santa justicia. No está mal que Dios se vengue. Entendemos esto cuando comprendemos lo que significa la palabra venganza. En griego antiguo, la palabra traducida como venganza no tiene ninguna connotación vengativa. Es un término compuesto que proviene de la misma raíz que la palabra traducida como justicia y transmite la idea de una firme administración de justicia que no flaquea cuando vemos el término destrucción eterna. No debemos abandonar el pensamiento de que el tormento es eterno. Así como las bendiciones del cielo son eternas, también lo es la pena del infierno. ¿El infierno es literal o simbólico? Ahora bien, algunas personas piensan que estas descripciones podrían ser simbólicas como metáforas para ayudarnos a comprender lo malo que es. Ya sea un fuego literal o una oscuridad simbólica, el punto principal es que el infierno es un lugar terrible. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que a menudo se traduce como infierno es Sheol, que se refiere al reino de los muertos. Es un lugar de oscuridad donde los malvados van después de la muerte. ¿Cuál es el origen del infierno? Muchos se han preguntado por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó la verdad sobre la creación del infierno. La creación del infierno está estrechamente ligada a los ángeles caídos. El infierno es un lugar de sufrimiento inicialmente preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Según Jesús, el infierno originalmente estaba destinado al diablo y sus ángeles. Sin embargo, los seres humanos terminan allí porque han elegido alinearse con el diablo y sus ángeles. El fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue pensado para que lo habitara una sola persona. Aunque algunas personas terminan allí, al final, Satanás y los otros ángeles caídos estaban destinados a ser los únicos que sufrieran dentro de los límites del infierno. El infierno fue creado como castigo final para los líderes de la gran rebelión. El Señor permite que otros en las naciones que Él juzga también vayan allí debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Se ha establecido que los ángeles caídos son una realidad, a pesar de que la idea de caer en desgracia puede ser un desafío de comprensión para algunas personas. Incluso si quisiéramos creer que los ángeles son incapaces de caer, la historia de la Biblia nos muestra lo contrario.
Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que fue y será es creado por Dios, incluyendo el infierno, porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Colosenses 1:16, Juan 1:3, dice que todas las cosas fueron hechas y llegaron a existir por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. El infierno o el lago de fuego también será el destino de quienes rechacen a Cristo. La buena noticia es que la gente puede evitar el infierno. Dios, en su infinita misericordia y amor, ha provisto un camino de salvación para todos los que confían en el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Un Dios amoroso enviaría a una persona al infierno? La respuesta de Jesús, según las enseñanzas de la Biblia, es claramente sí. No es que el hombre lo desee, sino que el hombre se condena al infierno eterno por su ceguera, su terquedad, su egocentrismo y su amor al placer pecaminoso. Al rechazar el camino de salvación de Dios con la esperanza de tener vida eterna con Él, llegará el día en que se hará justicia. Cada ser humano tiene al menos 2 citas en el futuro previsible, ninguna de las cuales puede registrarse en un diario o anotarse en un calendario. La primera fecha es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos. Todos hemos desobedecido a Dios de alguna manera, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte. Dado que todo nuestro pecado es en última instancia contra Dios, y dado que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, que es la muerte, también debe ser infinito y eterno. El mismo Jesús indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Los malvados están eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios. Los que están en el infierno sabrán que su castigo es justo y que solo ellos tienen la culpa. ¿Existe el infierno? Cuando se discuten temas tan profundos como la vida después de la muerte, la Biblia se convierte en una fuente principal para muchos que buscan respuestas. Una de estas preguntas es si el infierno existe. Exploraremos lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Mucha gente cree en el cielo, pero pocos creen en el infierno. Sin embargo, la Biblia dice que ambas son reales. Todos nosotros hemos hecho cosas malas llamadas pecados. La Biblia dice que la justa consecuencia de nuestros pecados es la muerte. Dado que nuestros errores van contra Dios y Él es eterno, nuestro castigo también debe ser eterno. Este castigo eterno es lo que la Biblia llama infierno. La Biblia describe el infierno de varias maneras. Un lugar con fuego eterno, un fuego que nunca se apaga. Un lugar de destrucción eterna, un lugar donde hay sufrimiento constante y el humo del tormento se eleva para siempre. Apocalipsis 14:1011. Un lago de azufre ardiente, donde hay tormento sin fin. 20 versículos 10 al 15. ¿Dónde está el infierno? La Biblia no proporciona coordenadas geográficas explícitas para el infierno. Aunque lo describe como un verdadero lugar de tormento, su ubicación exacta permanece sin revelar. Podría existir dentro de nuestro universo físico, o quizás en un reino o dimensión completamente diferente. Lo más importante es que la Biblia enfatiza la importancia de llevar una vida recta para evitar este lugar de tormento, en lugar de especificar su ubicación. Advertencias sobre el infierno. La Biblia pinta varias imágenes del infierno, describiéndolo con imágenes que transmiten su gravedad y miedo. Según la Biblia, el infierno indudablemente existe, se describe como un lugar real, y su propósito principal es servir como reino de juicio. Los apóstoles también advirtieron sobre el infierno. Pablo en sus cartas habla de la ira venidera y de la necesidad de salvación a través de Jesús para escapar de tal destino. En términos simples, según la Biblia, el infierno es real, es un lugar de castigo y separación de Dios, descrito con imágenes que enfatizan su horror.
En las lecciones de historia bíblica, siempre es importante recordar que la Biblia nos anima a buscar el amor y la misericordia de Dios, y a través de la fe en Cristo podemos evitar los tormentos del infierno. En resumen, la Biblia dice que el infierno es real, pero hay esperanza a través de Jesús de evitar este destino y tener en su lugar la vida eterna. El infierno sirve como testimonio de la gravedad de desviarse del orden divino y sirve como telón de fondo para la narrativa más amplia de la redención y la salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como una advertencia de orgullo y rebelión, pero también de redención y esperanza, ya que aunque el infierno es una realidad, también lo es la posibilidad de salvación. La muerte, consecuencia inevitable de la vida, ha sido tema de contemplación, miedo y esperanza a lo largo de la historia de la humanidad. Diferentes culturas y religiones tienen diversas creencias sobre lo que sucede después de que alguien exhala su último aliento. La Santa Biblia ofrece ideas sobre la vida después de la muerte, iluminando el destino de creyentes y no creyentes por igual. ¿Hay vida después de la muerte? La cuestión de qué sucede después de la muerte es una de las indagaciones más profundas de la humanidad. El libro de Job plantea esta pregunta: si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Job 14, versículo 14. Jesucristo, a través de sus enseñanzas y resurrección, brinda respuestas sobre la existencia de vida más allá de la muerte. Jesús confirma la existencia de la vida más allá de la muerte, desafiando a los saduceos que negaban la vida después de la muerte, citando el «Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob», enfatizando que Dios es un Dios de vivos, no de los muertos. Además, Jesús ofreció consuelo a sus seguidores, hablándoles de la vida después de la muerte. En el cielo, no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Esto habla de la promesa de una morada eterna con Él después de la muerte. Según Jesús, hay dos destinos posibles para las almas, uno de consuelo y otro de tormento. En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico se encuentra en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es consuelo. Lucas 16, 22, 23. No existe un estado intermedio como el purgatorio. Las almas pasan directamente a sus destinos eternos. Jesús analiza más a fondo estos caminos divergentes en Mateo 25, versículo 46 y Juan 5, 25, 29. El camino hacia una vida positiva después de la muerte está determinado por la fe en Jesucristo. Jesús afirma que creer en Él garantiza la vida eterna. Los que creen no perecerán, sino que tendrán vida eterna, mientras que los que no creen son condenados. Para quienes aceptan a Jesús, la vida después de la muerte promete gozo eterno. Sin embargo, para aquellos que lo rechazan, Jesús pinta un panorama sombrío, refiriéndose a un lugar de oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Insta a todos a tomar decisiones sabias, destacando el camino estrecho que conduce a la vida, en contraposición al camino ancho que conduce a la destrucción. Alguien venció la muerte y abrió un camino para que otros siguieran a Jesús. A través de su resurrección, respondió afirmativamente a ambas preguntas. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo, quien celebra la victoria sobre la muerte, donde, oh muerte, está tu victoria, donde, oh muerte, está tu aguijón. 1 Corintios 1555. La vida después de la muerte no es reconfortante para quienes no aceptan a Jesús como su Salvador después del juicio. Los que no estén inscritos en el libro de la vida experimentarán la muerte segunda y serán condenados eternamente al lago de fuego. Apocalipsis 2014. CLIN 515. ¿Qué podemos hacer? La idea del infierno puede parecer aterradora, pero la buena noticia es que podemos evitarlo creyendo en Jesús y su sacrificio. Nosotros podemos salvarnos de tal destino. Como dice el refrán,
ahora es el día de la salvación, lo que significa que no debemos esperar. Es esencial creer y confiar en Jesús ahora, estar con Él para siempre en el cielo, en lugar de enfrentar el castigo eterno en el infierno. El mensaje principal de la Biblia no es el temor al infierno, sino el amor, la gracia y la salvación ofrecidos a través de Jesucristo. Ofrece esperanza y un camino para reconciliarse con Dios, asegurando la vida eterna en su presencia. Como se profetizó en el libro de Apocalipsis, llegará el tiempo del juicio. Satanás, el engañador y acusador, finalmente encontrará su fin después de una serie de eventos catastróficos en el lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre después del juicio final de Satanás. Habrá un gran juicio del trono blanco, donde cada individuo será juzgado según sus obras y la aceptación o rechazo de la salvación de Cristo. Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, también serán arrojados al lago de fuego en eterna separación de la presencia de Dios. Sin embargo, aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo y el regalo de la salvación, experimentarán la vida eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el dolor, la pena y la muerte ya no existirán. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21. En conclusión, las enseñanzas de la Biblia sobre la vida después de la muerte resaltan la importancia de la fe en Jesucristo. La elección es clara: vida eterna con Cristo o separación eterna en tormento. La Biblia insta a cada alma a abrazar la salvación ofrecida a través de Jesús, garantizando un futuro glorioso y esperanzador. Oración. Querido Padre Celestial, hoy nos reunimos aquí buscando comprensión y claridad sobre las verdades de tu palabra. La Biblia nos dice que tanto el cielo como el infierno son reales. Puede resultar abrumador pensar en ello. Ayúdanos, Señor, a comprender la gravedad de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Recuérdanos tu amor y el sacrificio que Jesús hizo para ofrecernos una salida al castigo eterno. Concédenos la sabiduría para captar estas verdades y el corazón para acudir a ti. Oramos por aquellos que pueden estar asustados o llenos de dudas. Que se sientan reconfortados, sientan tu presencia y sepan que a través de la fe en Jesús tienen esperanza y un futuro contigo. Gracias, Dios, por darnos tu palabra como guía y por estar siempre ahí para escucharnos cuando clamamos. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia, para que otros puedan llegar a conocer y comprender la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. Si pudieras preguntarle directamente a una figura espiritual o divina sobre la otra vida, ¿cuál sería esa pregunta y por qué? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima vez. Que la luz ilumine tu camino.